Es llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Los bendigo en esta hermosa mañana. Vamos a hacer una cortica oración y vamos a compartir el mensaje que Dios nos regala en este tiempo. Padre, en Cristo Jesús, te damos gracias por regalarnos esta mañana. Te pedimos que nos hagas muy sabios, muy entendidos, muy productivos. Ayúdanos a aprovechar en gran manera el tiempo que nos regalas. Ayúdanos a ser muy fuertes y muy valientes para enfrentarnos a cualquier circunstancia. Ayúdanos, Dios, a tomar buenas decisiones. Trae paz, tranquilidad a cada corazón en medio de esta mañana que tú nos regalas, y que tus palabras, Dios, sean contundentes, poderosas, específicas para cada circunstancia, para cada situación. Dios, que nunca falte en nuestro corazón tus palabras. Ayúdanos, Dios, a madurar profundamente. Te pido por cada vida que está a través de esta plataforma, Dios, que podamos crecer en el carácter de Cristo, que seamos personas con mucho dominio propio, con mucha templanza, con una capacidad de controlar nuestros pensamientos, nuestro carácter, y que tengamos la capacidad de hallar acuerdos constantemente con aquellos que son difíciles en su personalidad. Danos amor por aquellos que son difíciles. Danos, Dios, la capacidad de soportar, de aguantar, de esperar, de creer firmemente cada mañana. Todo es posible, que tu grandeza y tu corazón se ensancha profundamente con nuestras vidas. Cumple tus sueños, Dios, en nuestro corazón. Cumple tus sueños en nuestra vida. Cumple tus sueños en nuestro diario vivir, porque tus sueños son más grandes que nuestros sueños. Gracias, Dios, por regalarnos esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Les bendigo a todos. Hoy quiero compartir con ustedes una historia muy especial. Y vamos a ir a Segunda de Reyes, dice la palabra de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 5, hoy voy a hablar de un personaje que se llama Naamán. Es un personaje muy importante y su historia y su experiencia se hace muy edificante para traer a nuestra mente entendimiento y comprensión de lo que Dios hace en nuestras vidas. Dice Segunda de Reyes, capítulo 5, y quiero leer desde el verso 1 de la siguiente manera. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque porque por medio de él había dado Dios salvación a Siria, o había dado una gran victoria. Era este hombre valeroso en extremo. Esta parte me parece tan especial. Un hombre valeroso en extremo, pero leproso. O sea, tenía una enfermedad. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha o a una joven, la cual servía a la mujer o a la esposa de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha, es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando lleguen a ti esas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios, que mata y da vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo buscan ocasión contra mí. Esto lo dice el rey de Israel al recibir la carta del rey de Asiria, recomendando a Naamán, un hombre importante del ejército. Cuando Eliseo, quiero continuar con la lectura, cuando Eliseo, o sea, el profeta Eliseo, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos
y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo, del profeta. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él, y luego, y estando en pie, invocará el nombre de Dios, y alzará su mano y tocará el lugar en el que estoy enfermo para ser sano. Habana y Farad, dice: ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare con ellos, ¿no seré yo también limpio? Y se volvió y se fue enojado, o sea, Naamán se va enojado, mas sus criados se le acercan y le hablan diciendo: Padre mío, dice, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la haría? ¿Cuánto más? Diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y aquí quiero resumir esta historia de la siguiente manera y centrándome en unos detalles súper importantes de esta historia para enriquecer su entendimiento. Resulta de que había un hombre llamado Naamán, era un hombre del ejército que tenía autoridad, que tenía poder, no era un hombre israelita, era un extranjero. Sin embargo, Dios había puesto los ojos en Naamán y le había dado una gracia, le había Dios entregado un liderazgo importante. Aún no siendo israelita, Dios había puesto los ojos en Naamán, porque Dios siempre en el Antiguo Testamento, nunca podemos olvidar que Dios escogió un pueblo para que fuera su pueblo escogido, los israelitas, y el resto del mundo no estaba dentro de esa complacencia que Dios tenía con los israelitas. Ese amor complaciente estaba muy enfocado en los israelitas y no era tan común que Dios tomara a personas distintas a los israelitas para llevarlos a unos procesos especiales o de intimar con ellos y traerles experiencias personales donde los extranjeros entraran en un profundo entendimiento de quién es el Dios de los israelitas y que Dios se acercara a intimar, a tener una relación, algo especial con aquellos que eran extranjeros. No era tan común. Siempre diré que Naamán tenía algo dentro de su corazón que Dios podía mirar con profundidad, y hay personas extranjeras desde el Antiguo Testamento que terminaron hallando una gracia, terminaron recibiendo un favor de Dios, y Naamán es uno de ellos. Ahora, ¿qué pasa con Naamán? Naamán era un hombre poderoso, era un hombre que tenía autoridad, pero tenía una enfermedad, y la enfermedad era la lepra. La lepra es una enfermedad muy antigua, es una enfermedad tan vieja como los hombres, es una enfermedad que incluso hasta el día de hoy, hasta el día presente de hoy, permanece. Y aquí hago un paréntesis para decir algo muy importante, ya que estamos en un tiempo de pandemia. No pensemos que el virus que hoy hace parte de nuestra realidad va a eliminarse y va a desaparecer. Las enfermedades terminan permaneciendo a través de la historia, terminan pasando generaciones y generaciones, y las enfermedades terminan siendo parte de la vida de los hombres. Las enfermedades terminan siendo parte de ese quebranto que muchas veces necesitamos los seres humanos para entrar en unos niveles de conciencia sensible, y que muchas veces la enfermedad, claro, genera todo tipo de miedos, genera todo tipo de sensaciones. Y qué interesante cuando la enfermedad nos quebranta y nos pone de rodillas ante el Dios que hizo los cielos y la tierra, y reconocemos que Él es el único que puede obrar e intervenir poderosamente en nuestra vida. Ahora, hoy nosotros tenemos
el avance de la medicina, tenemos muchos medicamentos, tenemos muchas herramientas, hoy hay muchas formas de combatir las enfermedades. Sin embargo, hoy, por ejemplo, la enfermedad y la pandemia que está en el mundo ha demostrado que aún se sale de las manos las enfermedades de los científicos, del poder, de la riqueza, de los imperios. Las enfermedades terminan saliéndose del control y a veces los gobiernos, por más que quieran controlar el sistema y el mundo, las enfermedades terminan siendo devastadoras, arrolladoras. Y también es muestra de que hay un Dios soberano que lo permite para que el mundo se desestabilice y empiece a mirar al cielo y comprender quién es el Todopoderoso y quién es el que realmente manda y tiene poder y gobierna. Y Naamán era un hombre de poder. La enfermedad no respeta si usted es pobre, si usted es rico, si usted es famoso, si usted es la celebridad. La enfermedad ataca a toda carne humana y Dios lo permite. Ahora, Naamán, y aquí hay detalles importantes, Naamán es un hombre importante y que le diera lepra es humillante, es vergonzoso. Además que la lepra es una enfermedad que se puede ver a la vista de los ojos porque deteriora la piel de una manera devastadora, carcome y destroza la piel de tal forma que se vuelve una experiencia desagradable. O sea, ver a un leproso es una experiencia no tan agradable. Y que a una persona le diera lepra del calibre y del perfil de Naamán, un hombre importante, incluso normalmente en las culturas o en las regiones pobres o en los lugares donde hay mucha hambre, suele verse personas con lepra, ¿verdad? Pero no es tan común que en la alta sociedad a alguien le dé lepra, ¿verdad? La lepra, más que todo, la mira uno en lugares donde hay mucha pobreza, ¿no? Pero que una persona de la alta sociedad le dé lepra es humillante, es vergonzoso para la persona, es una experiencia que te humilla. Además que cuando alguien le daba lepra a todo el mundo quería estar a la distancia, ¿verdad? Para no contagiarse, querían estar a la distancia del leproso. Entonces era una experiencia humillante, era una experiencia donde el leproso tenía que estar aislado, donde el leproso sufría profundamente el oprobio de la gente. Entonces, claro, para Naamán la lepra tenía un gran peso de humillación y de quebranto y de vergüenza, porque la enfermedad le estaba dando en su ego, le estaba dando en su orgullo de hombre. Además que miren este verso, miren, es impresionante porque hay un verso que dice, Naamán era un hombre valeroso en extremo. Impresionante, o sea, ese calificativo de valeroso en extremo es un hombre muy importante. Y mientras más importante sea su labor, su profesión, mientras usted sea un hombre o una mujer adinerada, de poder, de autoridad, o mientras usted sea una persona que tiene de que enorgullecerse o porque es muy hermoso en su parecer, en su apariencia, más duro es la enfermedad cuando quebranta nuestra humanidad. Mientras más orgullo, mientras más ego, mientras más poder, mientras más importante, una enfermedad como la lepra es devastadora. Su estima, su ego, su orgullo, inmensamente quebrantado. Entonces, claro, Dios es especialista en quebrantar el orgullo, la soberbia, el ego, la vanidad de los seres humanos. Y ahí no nos gusta que nos afecten. Es más, a veces podríamos preferir y perder cualquier otro tipo de cosas, menos la salud, que es tan importante. Entonces, claro, Naamán pierde su salud y escucha que en Israel hay un hombre de Dios, hay un profeta llamado Eliseo, que podía intervenir ante Dios para que surgiera un milagro, para que surgiera una sanidad. Y siempre digo que cuando alguien está enfermo, en búsqueda de ser sano, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero cuando alguien es muy orgulloso, cuando alguien
es muy sobrado, cuando alguien tiene mucho ego y mucha vanidad, no cualquier cosa le parece tan interesante a la hora de asumir el proceso de ser sano de una enfermedad. ¿Por qué lo digo? Por el ego, por el orgullo del ser humano que se vuelve una piedra de tropiezo muchas veces. Y claro, cuando Naamán se encuentra con el profeta Eliseo, hay algo, perdón, no se encuentra, porque aquí hay varios detalles importantes donde quiero resaltar algo. Entonces, Naamán va hasta Israel con una carta del rey, de donde él pertenece, de Siria, va a Israel, y el rey de Israel se molesta, porque obviamente, claro, no eran pueblos amigos, y el rey de Israel sentía que cuando Naamán llegara, realmente no era con el deseo de algo bueno, sino que pensaba el rey de Israel que estaban conspirando contra él como rey, pero realmente no estaban conspirando, sino que había un hombre que realmente tenía una necesidad. Pero el rey de Israel se sintió amenazado, se sintió ofendido, y interviene el profeta Eliseo haciéndole entender que sí hay una necesidad en este hombre que llega, que se llama Naamán, y Eliseo como profeta o como líder de Dios se encarga de mandarle un mensaje de parte de Dios a Naamán. Entonces, y nunca olvidemos que dentro del pueblo de Israel siempre habían 3 personas que asumían el liderazgo: el rey, el sacerdote y el profeta. Pero el profeta era la persona más cercana al corazón de Dios, porque su profesión y su labor o su ministerio estaba concentrado en escuchar completamente la voz de Dios, obtener esas experiencias a través de visiones, a través de sueños, a través de una voz audible, a través de ángeles o a través de esas experiencias personales que Dios les permitía a los profetas. Porque la inspiración de la palabra de Dios, la inspiración viene a través de visiones, de sueños, de que un ángel venga a hablar, de que el Espíritu de Dios hable al corazón, o a través de esas experiencias personales que ellos vivían y que salía la interpretación de las verdades de Dios. Es más, esta historia de Naamán, de un hombre enfermo, que Dios permite que se meta 7 veces en un río, como el río Jordán, y que Dios lo sana, pero que su sanidad no fue como él quería o como él pensaba, porque Dios siempre tiene formas diferentes de sanar a una persona, entendiendo que hay otras personas que Dios no las va a sanar de su enfermedad, porque su enfermedad tendrá que cumplir el propósito de llevarlos a un deterioro y a la muerte. No todas las enfermedades Dios las va a sanar en todas las personas, no porque no tenga el poder, sino porque Dios cumple propósitos en cada persona de maneras diferentes. Y a veces la enfermedad cumplirá el propósito en unos de humillarlos, de quebrantarles el ego, de bajarles la soberbia, de humillarlos para que sean más humildes. En otras, la enfermedad puede cumplir el propósito de generarles un arrepentimiento por algo específico que Dios quiere que la persona se pueda arrepentir. Entonces hay un pecado y Dios permite una enfermedad para quebrantar a esa persona y que ese pecado sea confesado y sea usted libre a través de esa enfermedad. En otras ocasiones la enfermedad va a ser la paga de las consecuencias por no ser una persona responsable, cuidadosa. Hay enfermedades que surgen por la irresponsabilidad, por el descuido, por ignorar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y deberíamos de cuidarlo, ¿verdad? Hay enfermedades que van a cumplir el propósito de permanecer toda la vida. Hay enfermedades que no van a desaparecer, que van a estar en una persona toda la vida y van a generar el propósito de mantenerlo a usted en una dependencia constante de Dios, donde usted esté más bajito de orgullo, donde usted sea más humilde y sea más dependiente de Dios. Hay otras personas donde la enfermedad los va a matar y cumplirá el propósito de quitarnos la vida, porque hace parte también de las cosas que Dios va a permitir sobre la vida de los seres humanos. Pero ¿qué pasó con Naamán? En Naamán la enfermedad cumplió el propósito de humillarlo, de quebrantarlo, de bajarle el ego que tenía
y de llevarlo a entender que Dios sana como quiere Dios y no como yo quiero. Porque muchas veces cuando tenemos una necesidad o queremos que Dios haga algo en nuestras vidas, siempre a veces nos enfocamos en pensar que Dios va a hacer lo que yo quiero y como yo quiero y cuando yo quiero. Pero resulta de que Dios con Naamán le manda un mensaje al profeta Eliseo, y hay algo, hago un paréntesis, hay algo que incluso le molesta a Naamán, porque Naamán esperaba, cuando él llegó con sus carros, Naamán esperaba que Eliseo saliera, le diera su reconocimiento como un hombre importante, porque a veces al ser humano le gustan los halagos, le gusta el buen trato, le gusta que nos soben, ¿verdad? Que nos hagan sentir importantes, que nos reconozcan por lo importantes que somos, o poderosos, o ricos, o famosos. Pero resulta que el profeta Eliseo ni siquiera fue a verlo, le mandó un mensaje, ni siquiera salió a recibirlo, le mandó un mensaje. Y a Naamán le molestó que el profeta ni siquiera se tomara la tarea de ir a recibirlo. Y lo más tremendo es que a Naamán le molesta que le mandó que se metiera al río Jordán 7 veces y que esa era la forma de ser sano. Pero Naamán estaba esperando que el profeta saliera, que le tocara en la parte donde estaba enfermo, que orara y que quedara sano, ¿verdad? Esa era la manera y la forma en la que Naamán quería que aconteciera una respuesta de parte de Dios a través del profeta. Dios no siempre va a responderle como usted quiere, ni cuando usted quiere, ni de la forma que usted quiere. Dios va a responder conforme los propósitos que Él tiene para formarnos, para moldearnos, para tratarnos, para humillarnos muchas veces, para que seamos hombres y mujeres con un corazón completamente contrito y humillado, y donde nosotros entendamos que Dios es soberano y hace como Él quiere. Ahora, hay algo lindo en la historia de Naamán. Dios respondió, no como Él quiso, pero como realmente Dios quería. ¿Y sabe cómo le quedó la piel a Naamán? Le quedó tan suave como la de un bebé. Le quedó tan limpia, le quedó tan especial el cuerpo a Naamán, que generó un gozo profundo en el corazón de Naamán, semejante experiencia, en la que, aclaro, de seguro que no le pareció tan divertido ir a meterse 7 veces al río Jordán. Me imagino que en medio del proceso él luchó. ¿Por qué? ¿Por qué 7 veces? ¿Por qué en el río Jordán? ¿Por qué no tuvo que ser en el río que me quedaba cerquita a la casa? ¿Por qué tengo que ir a otro país bajo estas condiciones si yo soy un jefe del ejército? Entonces, claro, en ese proceso le puedo asegurar que Dios vino a tratar el corazón de Naamán, y esta experiencia de Naamán la podemos relacionar muchas veces con experiencias que nosotros tenemos con Dios, ¿verdad? Donde Dios hace con nosotros como quiere. Y muchas veces usted quiere meterse una vez al agua y Dios dice, no, son 7 veces. A veces queremos que los procesos de Dios duren 1 año. A veces queremos que los procesos de Dios duren 2 años. Incluso a veces acostumbro a decirle a las personas que todo tiene un tiempo, que hay que vivir un proceso. Y las personas muchas veces dicen, pero es que cuánto tiempo, pero es que cuánto más, pero es que mire todo lo que llevo. Esa es nuestra actitud cuando no queremos ser procesados por Dios y cuando muchas veces pensamos que ya estamos listos, pero resulta de que no estamos listos, que hay un montón de cositas que Dios tiene que seguir triturando en una humanidad tan difícil como la nuestra. 7 veces, en otras palabras, como dice el viejo refrán en el mundo, al que no quiere caldo, se le dan 2 tazas. Y a Naamán le dieron 7 tazas. Y aquí voy a hacer un paréntesis para que tengamos algo claro. A través de estas experiencias bíblicas, uno va conociendo quién es Dios, cómo es Dios y cuál es la forma de Él a la hora de tratarnos, a la hora de formarnos, a la hora de pulirnos, a la hora de humillarnos. Dentro de los propósitos de Dios está humillarnos, procesarnos,
para que luego seamos exaltados y la gloria no sea mía, sino que sea de Dios, entendiendo que lo que pasó en mi vida, que lo que surgió como respuesta, fue por su inmensa grandeza, amor, soberanía y poder. Y no que yo termine llevándome los créditos o llenándome de soberbia, sino que yo termine llenándome cada vez más de un corazón sencillo, humilde y que entiende que definitivamente Dios tiene el poder. Y quiero terminar diciendo que cuando Dios quiere cumplir un propósito en nuestras vidas, lo va a cumplir conforme Él quiere. Y siempre como Dios quiere, es mejor que como nosotros podamos pensar o imaginar. A veces se nos vuelve difícil entender a Dios en el proceso. Y más, porque la mayoría de las cosas que Dios hace y quiere hacer, muchas veces son completamente distintas a las que pensamos, a las que soñamos y a las que imaginamos. Pero aprendamos a descansar en algo importante. Dios es perfecto y Él realmente sabe lo que hace en cada uno de nosotros en maneras diferentes y en maneras distintas, porque Dios es un Dios que de maneras diferentes y distintas sabe procesarnos, dependiendo del carácter, el temperamento y el propósito que quiere llevar a cabo con cada uno de nosotros.